Amados, bendiciones. Sean bienvenidos una vez más para recibir este mensaje de parte del Señor. Seguro que va a edificar su vida y la va a transformar. Es momento de usted convocar al resto de la familia. Allí los que están comparten con usted para que esta palabra también pueda ministrar el espíritu de cada uno de ellos y así usted pueda hablar de forma uniforme en todas las cosas que va a recibir y todos se han entendido en las cosas que hay que hacer. Quiero invitarle a usted a formar parte de la iglesia, así como la invitación para el servicio que tenemos el día domingo. A las 10 de la mañana estamos acá, venga a vivir la experiencia El Señor es mi pastor, una experiencia donde compartimos todo, donde nos avivamos acá juntos en la palabra del Señor y le aseguro, como suelo decir, que usted no volverá a ser igual, no saldrá igual de acá cuando venga a compartir esta gran experiencia. El Señor es mi pastor. Le invito igualmente a participar en las actividades. Le recuerdo que el día de mañana, sábado, vamos a tener el evangelismo, al cual usted está invitado. Así también para el resto de las actividades, la participación que tendrá la iglesia en el Festival de la Familia y otras muchas cosas que vamos a estar haciendo. Algunos talleres que vamos a estar acá participando. Usted, como recibe este mensaje allí donde está, no se olvide de darnos un like, de suscribirse a nuestro canal y estar allí participando de todas las actividades que nosotros estamos haciendo, porque por allí le vamos a notificar. Asimismo, si usted cree que este mensaje le bendice, compártalo con alguien más. Déjenos allí su comentario que pueda ayudar, que pueda bendecir también a alguien más. Y no se olvide en ningún momento de tener pendiente que Cristo es el que gobierna, dirige y edifica su vida, por lo cual es necesario acercarse a Él en su santa presencia. El servicio ya está puesto en las manos del Señor, así que nos preparamos allí donde está, junto con los suyos, a recibir este mensaje que tiene el Señor de parte de su corazón para nosotros, revelarnos el secreto que Él tiene en su corazón. Allí mismo donde usted está, junto a lo suyo, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La madurez espiritual de todo ser humano, de toda persona, está dada o se evidencia por el orden y la disciplina que tiene en su vida. Cuando una persona ha alcanzado madurez espiritual, tiene ciertas conductas y la madurez de su carácter se refleja en las acciones que esa persona hace. Por lo general, tiende a colocar no solo su vida en orden, sino cada una de las cosas que él hace, las cosas donde están, los pasos que va a dar y todo aquello que amerita de un orden en la vida de Dios o en la vida de la persona con respecto a Jesús, con respecto a Dios. No es menester conocer que la sociedad vive un tanto desordenada, desorganizada. Dice mi Biblia que la ciencia y el conocimiento aumentarán y que así como aumentan ellos, también aumentará la maldad. Si nosotros identificamos lo que se entiende bíblicamente por maldad, no es solamente ir a golpear a alguien, matar a alguien, robar a alguien. Es también nuestro propio obrar, en nuestra propia vida. Y así como van surgiendo nuevos conocimientos en la parte científica y los aislamos de Dios, tendemos a responder más a ese conocimiento, más al avance, que a la madurez espiritual que impone Dios para que nosotros sepamos cómo andar en esos nuevos crecimientos o en esos nuevos descubrimientos que están viniendo a la sociedad. Como consecuencia de ello, separamos a Dios de los conocimientos y de la ciencia que va avanzando y nuestra vida se va desorganizando, porque la desorganización no es solamente en el ámbito físico de lo que nosotros tenemos, sino que lo físico refleja lo que interiormente o espiritualmente lleva una persona. Si una persona tiene una habitación, una casa, un trabajo, un lugar, una oficina desorganizada, por lo general su vida interior, su parte espiritual también está desorganizada. Y eso es lo que lo hace entonces tomar decisiones no por una convicción que él tenga,
sino por lo que se va generando socialmente. Por eso es que la descomposición social nos afecta en la organización que nosotros debemos tener. Así es como tenemos hoy día las familias disfuncionales y ya no tenemos un matrimonio, tenemos una pareja. Nadie tiene un esposo si no tiene un compañero que vive con él. Nadie tiene una familia sino que tiene un grupo donde vive. Nadie tiene un hogar sino que tiene un hueco, una casa donde comparten con los demás. Y los momentos de compartir, los momentos de hacer, no los estamos viviendo, por lo cual nuestra vida se va desorganizando. Y sin darnos cuenta, al desorganizarse eso, implica también que el propósito que tú vas a cumplir no lo vas a poder organizar, por lo cual te va a costar. Vives más atento a las cosas que están circundantes, a las cosas que están a tu alrededor, que lo que Dios te está estableciendo y exigiendo para ti. Cuando llegamos a profundizar en esa madurez, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios está exigiendo es algo muy sencillo y no tiene ninguna complejidad con respecto a las imposiciones que ha venido estableciendo el hombre, y el príncipe de este mundo se ha colado para exigirnos muchas cosas. Jesús habla en el libro de Lucas, o el evangelista Lucas, San Lucas, habla de una exposición, de una parábola que da Jesús con respecto a la pérdida que se da del camino para encontrar la salvación. Y en Lucas 15 hay 3 parábolas que hablan de eso. La primera comienza hablando de un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde uno, y él sale a buscar esa una. Y cuando la encuentra, él se alegra. La segunda habla de una mujer, que es donde voy a basar hoy el mensaje que ha querido Dios que comparta contigo en este día. De una mujer que teniendo 10 dracmas, dice, pierde una, enciende la luz, barre la casa, la busca, la encuentra, y cuando la encuentra se alegra, llama a sus vecinos, a sus hermanos, celebra y hace una fiesta. Y dice el Señor allí, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Es más valioso que un pecador se arrepienta que otros 100 que ya están delante de la presencia del Señor. Y luego la tercera habla allí del hijo pródigo. Ambas, o las 3, están referidas a la salvación, pero también es aplicable a la condición que te hace perder la salvación. No es solamente el hecho de volverse a Cristo, es conocer también la razón por la cual te alejaste de Cristo, en la cual nadie predica, o algunos la pasan por alto. Enfocados en el pecado de matar, de adulterio, de mentir, no nos percatamos que la desobediencia o salirse del camino que Dios te estableció para un principio también es pecado. Y te estás alejando de ese propósito porque de alguna forma estás desperdiciando la vida que Dios te dio. Y no nos damos cuenta. Así que en Lucas 15:8 dice el Señor, oh, qué mujer que teniendo 10 dracmas y pierde una, no enciende la luz. Enciende la luz y comienza a buscarla y barre la casa para buscarla con diligencia. Anota esa palabra en tu corazón, porque es que tienes que ser diligente. Y aquí viene la falla que nosotros tenemos con esto. Y dice después que la consigue, entonces hace una fiesta y celebra porque la encontró. Pero quiero que nos enfoquemos en ese versículo, el versículo 8. ¿Qué mujer o qué persona? Tendríamos que entender la cultura para poder entender de hecho la parábola que está describiendo Jesús. La cultura de la sociedad, de la familia, del matrimonio, establecía que cuando una mujer se casaba, por lo general, le regalaban una diadema. Y se hizo una diadema porque es como, no sé cómo decirlo, dicen las mujeres, un turbante o algo, bueno, se me va la palabra ahorita, pero es algo que se coloca a la mujer en la cabeza, como un manto con el que sale a la calle, y por lo general se llama diadema porque está compuesto de 10, ya sea dijes, ya sean monedas. En este caso Jesús lo está describiendo como 10 dracmas. Perder una de esas era considerado que la mujer había perdido una virtud. Cuando la mujer salía a la calle y era casada, ella tenía el compromiso de llevar eso puesto, porque eso simbolizaba que la mujer tenía un compromiso, estaba casada.
y no podía ser acechada por ninguno. Y si alguno le acechare, tendría que enfrentarse a las autoridades, a las leyes, si lo denunciaba. Faltarle una de esas diademas significaba que algo se había perdido, alguna virtud, porque lo que reflejaba eso eran las virtudes que tenía aquella mujer. Y es la parábola que usa Jesús para reflejarnos a nosotros el momento en que nosotros, sin saber por qué razón, perdemos el camino del propósito, de la salvación, de andar en Cristo o de caminar como debe ser. Sin darnos cuenta, entramos en una vida desorganizada, y así he llamado yo este mensaje, vidas desorganizadas, porque habiéndote mandado Dios a hacer una cosa, tú terminas haciendo otra. Y en esto tenemos que darnos cuenta de la sutilidad que usa Satanás para desviarte, porque es posible que tú te encuentres haciendo lo que a ti te gusta hacer, pero no lo estás haciendo como Dios te lo mandó a hacer. ¿Cómo así, pastor? Explícame. Ok, Saúl le mandan a cumplir un cometido. Le dan la palabra tal cual. Y dentro de las cosas que le dicen a Saúl, le dice, tú vas a ir a Amalek y vas a arrasar con todos, hasta los de pecho, le dice. Hasta los de pecho. Y es posible que cuando a ti te dicen hasta los de pecho, comienza acá en tu mente la emoción, el sentimiento, y dices, ay, pero ¿cómo voy yo a acabar con los chiquitos, con los recién nacidos? Pobrecitos, ellos no tienen la culpa. Pero Dios, que es el que sabe por qué te lo está enviando a hacer, a Él es el que deberías preguntarle. Y si no te respondiere, déjame decirte que un no de Dios también es una respuesta. Porque a veces nosotros nos empeñamos en querer escuchar a juri porque sí la palabra de Dios y no entendemos que un no de Dios también es una respuesta. Entonces, ¿por qué los mandó a arrasar? Porque sabía Dios que más adelante eso le traería problemas al pueblo de Israel. Usted, para entender lo que ocurría allí, tendría que leer el libro de Esther. Cuando lees a Esther, allí se habla de uno que se llama Amán, que quiere acabar con todos los judíos. Y cuando detallas la lectura, te vas a encontrar que él es Amán, hijo de fulano que es Agageo. Por lo tanto, Amán también es Agageo. Y el rey que dejaron vivo, el que trajeron vivo, no era más que el rey Agag, el padre de esa generación que se estableció allí, que luego pretendía eliminar al pueblo judío. Pero como tú no eres el que tienes el futuro delante como lo tiene Dios, tú dejas entrar tus emociones y sentimientos y te desvías y vas haciendo alguna otra cosa que Dios no te mandó a hacer. Y sin darte cuenta, entras en un desorden físico, en un desorden material, en un desorden espiritual. Es necesario, como dice entonces allí la parábola, encender la luz de la palabra, conocer, saber qué cosa es lo que quiere Dios que nosotros hagamos y por qué razón lo vamos a hacer. Como te dije, hay algunas veces que no te va a responder. Ese no tendrás que tomarlo como una respuesta y en el entendido de que no quiere Dios que tú hagas lo que tú le estás pidiendo, sino lo que Él te dijo que hiciera. No lo puedes cambiar. Encendemos la luz de la palabra. Y aquí es donde a veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero cuando tenemos un desorden en nuestras vidas, de repente tenemos una cosa por aquí, otra cosa por allá. Los que dicen tener novios o esposos están procurando, dicen que quieren tener una familia, dicen que quieren tener una esposa, pero mientras dicen que debe ser la esposa, están mirando la que tiene aquí en la esquina. Y pasa la hermanita por allí y la va a ver y dice, y está pendiente de que la que dice que va a ser la esposa no lo vea. Sin darte cuenta, tú vas generando un desorden, porque un adulterio no comienza con el sexo. Un adulterio comienza con la palabra que se aceptó. No conozco a nadie que haya cometido adulterio que al menos no le haya dado una sola palabra a la persona con la que va a cometer el adulterio. Aún a la prostituta que le tengas que pagar, tienes que hablarle. Así que eso va a comenzar por una palabra.
Y ahí el desorden de no saber cuál palabra debo escuchar, dónde deben estar fijados mis ojos, dónde debe estar puesta mi atención y qué es lo que realmente debo hacer. Cuando yo dejé entrar eso, quizás no lo veo físicamente delante de mí, pero aquí en mi mente ya entró. Y el desorden allí comenzó. Allí arrancó el desorden espiritual. ¿Quién es el único que puede ponerle orden a eso? La palabra que dejas entrar en tu corazón. Si no puedes hacer eso, es un imposible. Por eso tienes que encender la luz de la palabra. Si no enciendes la luz de la palabra, que es espíritu y que es más cortante que espada de doble filo, ella parte, como dice en Hebreos 4:12, ella parte el espíritu y el alma. Partirla allí, como está escrito en Hebreos 4:12, dice, es separar. Te enseña, la palabra te enseña a separar las cosas del alma, las cosas de la carne, de las cosas del espíritu. Y penetra hasta los tuétanos, dice. Y algo más importante tiene la palabra cuando la dejas entrar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí es donde te va a redarguir el espíritu. Y cuando estás recibiendo una palabra, vas a saber con qué intención estás dando la palabra. ¿Para qué le estás diciendo tal cosa a fulano o a cual o a tal? ¿Por qué estoy iniciando esta actividad? ¿Por qué la debo ejecutar? ¿Realmente es de Dios? ¿O me va a quitar el tiempo de aquello que realmente yo tengo que hacer? ¿Se parece esto a lo que Dios me mandó a hacer? Porque si no voy a tener un desorden en mi vida y no voy a darme cuenta. Es como las personas que van acumulando cosas en su casa y de repente abren un closet un día de esto, tienen una chaqueta que tienen 10 años, tiene a lo mejor 3 posturas. Dicen, no, es que esa chaqueta tiene 3 posturas nada más. Sí, tiene la postura de mi abuelo, tiene la postura de mi papá y tiene la postura mía. 3 posturas nada más tiene. No vas a tener nunca nada nuevo si tú no sacas eso de allí. Y hay cosas que nosotros acumulamos que no tienen ningún sentido tenerlas allí guardadas, pero como tú crees que son convenientes para ti, las dejas allí. Y entonces nosotros que tenemos que salir de eso para que entre algo nuevo, no dejamos entrar tampoco lo nuevo a causa del espacio que está ocupando lo viejo. Eso tiene que ver con el entendimiento, eso tiene que ver con el conocimiento que tú vas obteniendo. Por eso debes profundizar en la palabra de Dios. Si tú no profundizas y tú no meditas en ella y no oras y no la lees como debe ser, es un imposible que tú puedas saber a dónde tienes que ir. Tienes que encender esa palabra. Tienes que encender la luz y tienes que saber hacia dónde vas a ir o hacia dónde estás yendo hasta ahora. Es fundamental que nosotros podamos ver eso. Eso te va a llevar o te debe hacer a ti meditar en dónde está mi pensamiento puesto. Debe preguntarse a estas alturas, ¿en qué pienso yo? ¿Dónde va dirigido mi pensamiento? La palabra dice en el libro de Proverbios que tal es el pensamiento del hombre en el corazón, así es él. Entonces, ¿dónde está puesto mi pensamiento? ¿En qué estoy pensando yo? Salomón dice que nosotros no podemos andar en la vanidad de nuestra mente. Y Pablo también dice que no andemos nosotros como los gentiles, como los otros gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente. Porque nosotros también éramos así. Vivíamos pintando pajaritos en el aire, pensando en otras cosas que no eran las que Dios había establecido. Así que es necesario que nosotros nos ordenemos. Y para que ordenes tu vida, tu pensamiento tiene que estar ordenado. Porque eso va a producirse desde dentro. Entonces, ¿en qué estamos pensando nosotros? Cuando tú duermes, cuando tú meditas, cuando estás pensando en ordenarte en tu trabajo, en lo que tienes que hacer, inclusive lo que tienes que hacer en casa, como tienes que servir al Señor, ¿en dónde está tu pensamiento en ese momento? Quien no tiene orden en su pensamiento va a ser vago en su pensamiento, en su accionar. Y si no sabes accionar conforme al pensamiento, tú no sabes lo que tienes que hacer. Tú no sabes por qué te tienes que esforzar. Filipenses 4:8 nos dice a nosotros que si hay algo bueno, si hay algo digno, algo de provecho, algo que lo que pueda dar alabanza, en eso debo pensar. En eso tienes que pensar.
Y ese algo digno siempre queremos relacionarlo religiosamente como que es Cristo. Sí, tengo que vivir todo el tiempo pensando en Cristo. Y no te estás equivocando, pero es que Cristo no es simple y llanamente, te aseguro que así te lo imaginas, el Cristo que aparece colgado en una cruz. Cristo es todo. Cristo es todo lo que nosotros hacemos. Cristo es el servir. Cristo es el trabajar. Cristo es el amar. Cristo es el hablarle a alguien a consideración con los demás. Eso es Cristo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros pensando si eso está puesto allí? Pablo dice que nosotros debemos llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y que para hacer eso nosotros debemos, usando nuestras almas, que no son carnales, que son espirituales y poderosas en Cristo Jesús, para derribar todo argumento, toda idea, todo objetivo, todo concepto que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Entonces nos enseñaron algo que nos desorganiza a nosotros por completo. Tú tienes una vida secular y los otros tienen una vida religiosa. Yo he aprendido acá, por medio del Espíritu, no me lo enseñó a mí nadie, que todo es de Cristo. Lo único que tiene que hacer para aprender eso es leer su Biblia. Porque Él dice que la tierra y su plenitud y todo lo que está sobre la tierra de Dios es. Entonces no hay una cosa que esté acá sobre esta tierra que no le pertenezca a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, de derribar todos esos argumentos, o sea, observe que la palabra usada es argumentos. No está hablando de religión, no está hablando de nada. Entonces, ¿qué hace la gente? Quiere hacer o meter a Cristo aquí en la iglesia, en un púlpito, en las cuatro paredes, en el momento religioso. Pero cuando tú estás trabajando, allí no está Cristo. Cuando tú estás sirviendo en otro lado, allí no está Cristo. Si usted le toca hacer las arepas, si usted le toca lavar en su casa, allí aparentemente allí no está Cristo, allí no tiene nada que ver Cristo. Allí está Cristo. En todo lugar está Cristo. Y eso es lo que te va a hacer que tú laves como el mejor lavandero si te tocó lavar. Porque sabes que es para Cristo. Si no lo puedes hacer, entonces tienes un desorden. Tu vida está desordenada. Porque comenzaste a hacer diferencia entre una cosa y otra. Entre lo que dices que es secular. Te vistes bien el día domingo porque vienes al servicio. O sea, y vienes arregladito y ese día no me hablen. O ese día vengo... porque vengo para la iglesia. Casi que levitas. Espiritualmente, oye, no tocas el piso, te levantaste, pero apenas saliste de la iglesia y te bajaron los demonios. Y te apoderaste de eso y tú no te das cuenta que es un desorden. O es una cosa o es la otra, pero no pueden ser nunca las dos. Tienes que escoger. Entonces, ¿dónde está tu pensamiento? ¿En qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque conforme tú pienses, así tú vas a actuar. Y eso es lo que va a marcar y va a delimitar tu vida. Es lo que dice la palabra que debes hacer. Eso te va a ubicar a ti, al escuchar esta palabra, conocer dónde estás. El punto de partida es importante. Saber dónde me encuentro en el momento de iniciar. Eso es lo primero que nosotros aprendemos a ordenar. Porque yo sé que debo dejar una vida atrás. A partir de ese momento, debo saber que hay muchas cosas que van a cambiar y que hay algunas que nunca van a estar más en mi vida. Porque tengo que dejarla. Tengo que reconocer que debo apartarme. Debo saber dónde estoy. Debo saber dónde pertenezco. Jesús, Lucas 2:49, dice allí la Biblia, dice que su padre, María y José, fueron subieron a Jerusalén. Porque era el tiempo de la adoración, era el tiempo de la alabanza. La costumbre que ellos tenían eran las Pascuas, pues. Venían a ofrendar, venían a orar, venían a compartir, venían a recibir. Y trajeron a Jesús. Jesús pequeñito, lo traen con ellos y ellos se envuelven en todas las cosas que ellos están haciendo. Y de repente
llega el momento en que van a regresar. Las Pascuas duran una semana. Una semana duraban, o duran todavía las Pascuas, las celebran en una semana. Es en una semana de adoración para el Señor, netamente religiosa de parte de los judíos. Pero ellos no se dan cuenta que a Jesús le falta, sino hasta el día que están regresando. Si usted lee su Biblia, se va a percatar que cuando ellos han avanzado a 2 días de camino, se percataron que al muchacho le faltaba. Imagínese a alguien que sale con el muchacho, va para el supermercado, pagó, sacó, llevó las bolsas y cuando llegó a su casa, y el muchacho, lo dejé, ay Dios mío, a correr con el muchacho. ¿Cuántos lo han perdido? ¿Cuántos de repente se vuelven locos los que usan lentes y tienen la costumbre de colocarlo y se los ponen acá arriba, en la cabeza? Y después comienzan, ay Dios mío, los lentes los boté, los perdí, porque iban a leer. Uy, aquí están los lentes. Las llaves. Y pagas la molestia con todo el mundo. La primera es la esposa. ¿Dónde me pusiste las llaves? Y si no, los hijos, porque tienes un desorden. Tienes una vida desorganizada. ¿Cuántos tienen una mesita de noche al lado de la cama? ¿Cuántas cosas tienes allí? Mira, oye, tienes que bajar el plato. Ajá, búscalo ahí en la gaveta. Porque además de eso, el desorden está que el muérgano come en la cama. Y eso no se hizo para tal cosa. Pero ahí en esa mesita de noche, en la gavetica, tiene el cepillo, el plato, las pilas, el control, el reloj, todo lo mete, todo lo que pueda, lo que quepa allí. Es más, la gaveta la cierras a empujones para que entre ahí. No, ponlo ahí está seguro. Y hay algunos que van a decir, yo soy ordenado en mi desorden. Y cuando alguien le quiere acomodar eso, ¿quién te mandó a meterte con eso? Déjame ahí, yo sé lo que tengo ahí. Yo sé el desorden que tú tienes allí. Y esas cosas no pueden estar así. O sea, de repente, podemos, decía mi mamá, que barremos a veces por donde pasa la reina. Pero los cajones, revísalo. Revisa las gavetas. Y si eso lo tienes así, ¿cómo está tu vida por dentro? ¿Cómo realmente puedes ver una oportunidad? ¿Cómo puedes darte cuenta que ha llegado un cambio de temporada? ¿Cómo te puedes dar cuenta de lo que Dios te está entregando? ¿Cómo puedes despertar tus oídos a una palabra si tú no has vaciado todo eso que tienes allí, que está lleno de todas estas cosas? Saber dónde está. Observe que María y José se volvieron locos, no sabían dónde estaba el muchacho. Y regresaron. Y cuando regresaron, entonces encontraron a Jesús sentado con los maestros de la ley, conversando y hablando acerca de la palabra. Y cuando lo encontraron, me supongo que sorprendido. ¿Y por qué nos hiciste esto? Que no, vamos, tico, yo no te hice nada. Lo que fuiste tú que te fuiste y no te diste cuenta que te faltaba el muchacho. Le dijeron posiblemente eso, porque vino Jesús y dijo esto: ¿por qué me buscáis? Y realmente dice literalmente, ¿por qué me buscáis? Pero la traducción original, lo que él le dice realmente es, ¿dónde me estabas buscando? ¿Acaso no sabes en dónde había de estar? Que en los negocios de mi Padre yo he de estar. Cuando alguien está definido, cuando alguien tiene orden en su vida, sabe dónde va, sabe dónde está, sabe lo que tiene que hacer. Y los que lo conocen saben dónde lo tienen que buscar. Saben, porque conocen del orden que tiene alguien en su vida. Mire, ¿y fulano dónde está? Pues, no sé. Vaya usted a saber por dónde está, porque se sale y uno nunca sabe para dónde va. Nunca sabe para dónde está. No sé. Qué triste es tener que decir eso. A veces nosotros pasamos por eso y no nos damos cuenta. No nos percatamos que eso está allí. Jesús sabía exactamente dónde debía estar. A qué hora inclusive sabía Jesús debía orar.
No salía a hacer una cosa si primero no oraba temprano en la mañana donde no interfería con nadie. Pero cuando tú tienes ese desorden en tu cabeza, cuando tú tienes ese desorden en tu corazón, tú no sabes qué cosa es lo que tienes que hacer. Tienes que encender esa palabra, por eso es que hay que estar. Porque a veces nosotros creemos lo siguiente: bueno, pero sí, ese pasaje ya yo me lo sé. Sí, yo me sé ese versículo, pero es que tú no sabes lo que te va a decir el Espíritu. ¿Qué es lo que estás aprendiendo con respecto a algo que ya has leído sopotoscientas veces, pero que como la palabra nunca pasa, es la que van a usar para enseñarte algo que tienes que cambiar? La segunda cosa que dice allí ese versículo es que aquella mujer saca una escoba, un cepillo y barre, limpia la casa. La forma de poder saber, poder crecer, poder avanzar, es que limpies, saques lo viejo para que entre lo nuevo. No puedes guardar o almacenar cosas que no vas a necesitar. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y los cambios de Dios en nuestras vidas son constantes. Si alguien se queda en esa comodidad y altera el orden, de alguna manera se va a ver afectado en la relación que tiene con los demás. Es como los que decidieron que iban a trabajar de noche. Él va a pasar todo el día, aunque quiera mantenerse despierto, cabizbajo, porque es imposible, tu cuerpo, tu organismo te lo va a exigir. No vas a entender nada porque vas a querer descansar, vas a querer dormir. Y déjame decirte algo, que lo único que nosotros no podemos recuperar es el tiempo. Así como el sueño que hayas perdido, tampoco lo vas a recuperar. Por más que quieras, no, voy a dormir 2 horas o 10 días o un día completo. Me voy a meter una cura de sueño, dicen algunos. ¿Por qué? Porque tengo una semana trabajando. Mentira, tú no vas a recuperar el sueño que durante esa semana no tuviste. El sueño que vas a tener o cuando vas a dormir, por el contrario, a veces algunos que haya pasado una semana sin dormir, le va a costar poder conciliar el sueño. Y el sueño que vas a tener es el sueño que te corresponde para esos días. Te desgastaste innecesariamente, alteraste la vida de los otros, porque de alguna manera nosotros, entes gregarios en una sociedad, estamos conformes y compuestos de una forma social para compartir. Un almuerzo no es a las 6 de la tarde. Un almuerzo es al mediodía. Vayas donde vayas. El desayuno es temprano en la mañana. No es que ahora es que voy a desayunar a la 1 de la tarde. No, tú no vas a desayunar. Olvídate de eso. No dice la palabra que por más que se esfuercen los que construyen, los que edifican la casa, en vano lo hacen si no está Jehová. Y no dice él igualmente que por más que te levantes más temprano, no va a amanecer más temprano. Pero algunos se quieren levantar más temprano porque creen que va a amanecer más temprano. Tú tienes que levantarte en la hora que corresponde, poner el orden. Por eso tienes que comenzar a limpiar, a sacar una cantidad de cosas espirituales que te están llenando y que tú no te has percatado porque los has hecho parte de tu vida. Se han enquistado en tu mente, se han enquistado en tu corazón y no has podido nunca quitarla hasta que tú no tomes la decisión de tomar esa escoba y barrer, limpiar la casa para encontrar la diadema que se perdió. Porque hay una virtud que perdiste. Como la mujer se da cuenta en ese momento, para darse cuenta que le faltaba una diadema, era que ella se iba que le faltaba una dracma, perdón. ¿Cómo se dio cuenta que le faltaba una dracma? Porque encontró la diadema. Y a lo mejor tenía que salir. Y entonces cuando se la fue a poner, se dio cuenta que le faltaba una. Lamentablemente nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos un desorden en nuestra vida, sino cuando somos confrontados o cuando es necesitado o cuando por alguna razón tenemos que pasar por algo donde nos damos cuenta, oye, tengo tanto tiempo que no me pongo unas medias que el día en que las necesité porque me iba a poner el zapato fue que me di cuenta que el zapato estaba roto. Porque si no me llaman a eso, no me pongo el zapato y tampoco no me doy cuenta. Así pasan las cosas. Así es el desorden.
Tú no te percatas que eso está desordenado hasta que alguien se percata, te confronta con eso. Porque lamentablemente esto se va haciendo habitual. Llegas a tu casa y comienzas a quitarte los zapatos, los dejas en medio de la sala, los quitas, y si tienes el perro del día que se los coma el perro, entonces que te das cuenta que lo dejaste mal parado. Y como no quieres entender, no quieres aceptar que es un desorden tuyo, prefieres caerle a palo al pobre perro antes de reconocer que nunca debiste haber dejado los zapatos allí. Así es como los que de repente comen y dejan, recogieron los platos. Ay, no, ya estoy lleno, acabo de comer. Deja eso ahí, eso lo lavamos más tarde. Y ese lo lavamos más tarde es que amanece hasta el otro día lo que deja allí en el fregadero. Hay cosa tan desagradable para los que, bueno, al menos como yo. O sea, ordenar. Tienes que sacar todas aquellas cosas. ¿Y qué hay de las palabras que nosotros hablamos? ¿Qué hay de la maledicencia, de la queja y de aquello que tratamos de justificar? Porque es común entre los demás. ¿Cómo se saludan los que dicen que son panas en el barrio? Ese perro, ládrame ahí pues. Ladra, a ver qué dice. Y lo peor del caso es que la persona le responde. O sea, hablando no ladra literalmente, pero entendió que lo que le estaba diciendo era que le hablara. Ahora, no le podía decir, dime, háblame, vamos a conversar. No era lo mismo. ¿Qué te llevó a ti a cambiar ese vamos a conversar por un ládrame? Cambiamos el ayúdame por, oye, rescátame ahí pues. Porque suena mejor rescatar. No, tú estás pidiendo una ayuda. Pero nosotros cambiamos eso y no nos percatamos, no nos dimos cuenta. Se fue enquistando eso de una manera tal que nosotros no entendemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Pablo escribe lo siguiente. Hay una serie de promesas de las cuales él está hablando. Y que le dice a los corintios que esas promesas no se han podido tomar a causa de ciertas cosas que ellos tenían que cambiar y no cambiaron. Pero como ellos prefirieron llenarse de Cristo en el mismo desorden que ellos tenían en su vida, no lo pueden tomar. Y le dice lo siguiente. Versículo 1 dice, así que, amados, le dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y observe esto, y de espíritu. De carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es que le tengas miedo a Dios. Temor de Dios es obediencia, es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor. No a, sino de Jehová. Por eso dice él aquí, perfeccionándonos en esto. Pero observe que él dice que nosotros tenemos que limpiarnos de toda esa parte de la carne y de espíritu. ¿Tengo que sacar también el Espíritu Santo? No, es que cuando no está el Espíritu, hay otra cosa allí. Principio de química física. Todo espacio vacío es ocupado por un cuerpo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, otro espíritu debe estar allí. Procure tener el Espíritu. Por eso él dice que tenemos que limpiarnos de toda obra de la carne y de espíritu. Juan dice que nosotros debemos discernir los espíritus para saber si son de Cristo, si son de Dios, si es el Espíritu Santo lo que nosotros tenemos. Porque la vida espiritual existe. Entonces, si tienes un espíritu de un desorden que tienes allí, te va a ser difícil poderlo sacar. Exteriormente, ¿a quién le gusta la comodidad? ¿A cuántos les gusta el aseo, el orden? A todos nos gusta. A todos nos gusta. Aún el que es un acumulador compulsivo, le encanta el orden. El problema es que él no está dispuesto a hacerlo. A todos nos encanta comer bien. Pero entrar en el proceso de preparar una buena comida es lo que no me gusta. Y ese es el esfuerzo que hace Dios o que te pide Dios. ¿Cuántos quieren o le agrada la prosperidad de las promesas que están puestas acá? Requiere de un esfuerzo, requiere de un proceso de cambio, de una transformación, de una forma de pensar completamente diferente. Los ejemplos que ponía Jesús
y hablaba de los pajaritos y hablaba de las vacas, y para venir a enfrentarse a los judíos le decían: ¿acaso ustedes no le dan libertad también, o no dejan libre al buey en el día de reposo? Y le hablaba siempre de esas cosas, porque sabía que la actividad común y corriente que ellos practicaban era necesaria en su vida. Pero nosotros a veces nos envolvemos en el aspecto religioso y creemos que todo nos va a caer del cielo. El pan diario que tú recibes de cada día es esa sabiduría, es la orientación, es la palabra que recibes para enfrentarte al trabajo, a la obra, a lo que vas a emprender y saber cómo vas a llegar hasta eso. La grandeza de Dios se va a manifestar justamente en esas cosas. Por eso Pablo dice: tenemos que quitarnos todas estas cosas que son aparte, que son de la carne, que son del espíritu. Entonces debemos aprender nosotros a quitarnos una cantidad de cosas que van a evidenciar. Cada vez que te escuches, tienes que aprender a escucharte para saber si estás organizado. Cada vez que te escuches en cómo estás usando una palabra y lo que ello significa realmente, porque nosotros, sobre todo los latinos, tendemos a hablar con mucho doble sentido. Si usted hablara con un japonés y usted le dice a un japonés: en un segundo estoy ahí, como solemos decir nosotros, el japonés te va a decir que eres un estúpido, porque va a empezar a buscarte. Un segundo es inmediato y ya él supone que tú estás allí, porque ellos hablan de una manera diferente. Ellos, cuando dicen en un segundo, es porque la persona la tienes al frente. Pero nosotros solemos decirle: estamos aquí en lechería, estás llamando a alguien que está en lechería y tú estás por allá en Guanta. Le dice: dame 5 minuticos y ya estoy ahí. Usted no va a llegar nunca en 5 minutos. Pero sin embargo nosotros lo decimos. O sea, así de sencillo. Y si te pegan un grito, dice: sí, grita más duro, que estoy sordo. Si le dices eso a un japonés, te va a obligar a gritar más duro. Pero nosotros, el doble sentido de la palabra, siempre lo hemos entendido culturalmente, y es una cosa que nosotros tenemos que cambiar para hablar correctamente. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y el que coma o el que guste de ella, comerá de sus frutos. Entonces, ¿de qué come una persona? De lo que habla. ¿Y de dónde vienen las cosas que está hablando? Del corazón. Y si estás hablando sandeces y cosas que no son importantes, tienes que ponerle orden al corazón. Tienes que ponerle orden a lo que llevas por dentro. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y le está diciendo de un proceso de cambio y transformación, que tienen que vestirse del hombre nuevo y tienen que dejar el hombre viejo, que está viciado conforme a las costumbres del mundo. Y entonces él le hace saber lo siguiente. En Efesios 4:28, vea, observe lo que le dice Pablo a los Efesios. El que hurtaba, es decir, el que robaba, no robe más, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que no tiene o el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, ¿qué debe salir de mi boca? Palabra que va a edificar. ¿Me puedo reír? Claro que se puede reír. ¿Puedo contar algo gracioso? También es válido, porque nadie te está prohibiendo tales cosas. Lo que no debemos tener en nuestra boca son palabras de maldiciones, que no son groserías precisamente, pero sí decir: no, es que yo no me voy a levantar nunca. Y lo dices con todo el dolor de tu alma. Dice: oh, es que de esta no salgo, no voy a salir. No, yo no voy a conseguir. No, eso no se me va a dar. Esas son palabras de maldición y son palabras corrompidas, porque te estás quejando y tú dices que eres de Dios. Y si dices que eres de Dios, entonces ¿dónde está la palabra que te dio Dios? Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estos son los espíritus que dice Pablo, que tienes que apartar, porque ninguno en ira va a decir una palabra dulce. Ninguno que esté amargado va a decir una palabra que edifique.
El que lleva la amargura, la ira por dentro, por lo general viene a gritar, por lo general viene a quejarse, por lo general viene a decir que eso no se puede hacer, por lo general vive todo el tiempo hablando tonterías, sandeces, que lo único que hacen es cortarle las alas a todos los demás. Así surgen los matasueños. ¿Tú crees que tú vas a lograr eso? Estás loco, chico. No, es más, y si alguno intentó y fracasó, dice, tú no me puedes echar ese cuento a mí. ¿Qué va? Yo lo intenté 100 veces y no lo logré. Y vas a venir tú. Sí, tan bello. Y te cortan las alas rapidito. Y dices, oye, de verdad, oye, yo tengo 30 años. Este tiene 60. Oye, y no lo logró. Y dices, no, chico, yo no lo voy a lograr. Póngale orden a su vida. Y organícese. ¿Sabe una cosa? Desde muy temprano, yo nunca acepté algo, no sé, tuvo que ver el Señor conmigo. Nunca acepté la condición de vida que de repente en la que veníamos levantándonos. Y yo fui el único en mi casa que se dio el lujo de venir y comprar lo que en aquel momento se llamaba un chifonier. Algo como un escaparate, pues, que tenía unas gavetas, que tenía un espejo y que tenía una parte donde, como un closet, donde se guardaban las camisas, los pantalones, porque yo quería que todo estuviese en orden. Tenía unas cajas, recogí unas cajas de esas duras donde guardaba los libros con los que estudiaba. Y un día trajeron unas tablas por allá que luego las armé y las hice como una biblioteca donde colocaba todos los libros con los que estudiaba. O sea, no iba a hacer eso, no iba a repetir patrones. Y no era que estaban mal las cosas. Pero, ¿cómo haces cuando tienes que salir? Revisa allí en la cesta de la ropa y ve, y vos si me encuentras una camisa y me la plancha. Porque tengo que ir para tal lado. Entonces, eso es una falta del orden en la cual nosotros tenemos. El orden requiere de una dedicación, requiere de disciplina. Pero lo que va a completar la disciplina es la tercera cosa que tú tienes que hacer, la puntualidad. Porque si bien es cierto que te tienes que limpiar de todas estas cosas, las tres cosas que componen disciplina, que es la que habla el Señor acá, para nosotros entrar a esa salvación y nosotros gozarnos, tiene que ver con la puntualidad. Cuando una persona es ordenada, es puntual. Llegar 5 minutos antes, estás a tiempo. Llegar 5 minutos después es llegar tarde. Y si llegaste tarde, tú no estás. No pudiste. Porque posiblemente lo que te correspondía a ti fue dado en esos 5 minutos. Hay un hombre que tenía una empresa que le pidió a sus trabajadores que se esforzaran porque ellos iban a subir de nivel si cumplían con una entrega, con un pedido que correspondía a una cadena de distribución de los productos que ellos hacían. Y era su oportunidad para entrar en esa producción grande. Y él le pidió el favor entonces a sus trabajadores a que dieran y caminaran la milla extra. Pero sus trabajadores tenían una mala costumbre. Ellos debían salir a las 5 de la tarde. Pero cuando eran las 4:30, ellos se hacían los locos, se retiraban, se comenzaban a cambiarse, se quedaban en el baño hasta que llegaran las 5 de la tarde. Pero ya al llegar las 5 de la tarde, ya ellos estaban fuera montados en el transporte porque ya ellos se iban. Ellos trabajaban hasta las 5 de la tarde. Ellos cumplieron con el pedido que le hizo el hombre, el dueño de la empresa. Y en el momento en que el hombre obtiene ese premio, que ahora van a la producción grande y tienen sus ganancias, dice el hombre, oye, mis trabajadores me ayudaron, cumplieron, se esforzaron. Así que yo voy a compartir con mi utilidad, o con mis trabajadores, la utilidad que estoy teniendo. Cuando termine el turno de trabajo, los voy a reunir y les voy a hablar y les voy a dar la noticia. Cuando justamente llega la hora, las 5 de la tarde, que es que el hombre espera en que todos se estén retirando, pero estén allí en la empresa,
Resulta que no consigue a nadie. Todos ya se habían ido, excepto uno que había dejado el transporte porque en ese momento le dieron ganas de ir al baño. Y el hombre decepcionado le dice: tú vas a ser el ejemplo para todos los demás. Por cuanto eres el único que estás aquí, yo voy a compartir toda la utilidad que hemos obtenido después de este gran trabajo contigo. Y los demás la perdieron por no cumplir un horario, algo que ya estaba establecido. Si no se lo hubiesen exigido, ellos no hubiesen llevado a la empresa a otro nivel. Debe ser voluntario. Cuando hay orden en las cosas que nosotros hacemos y somos puntuales, sabemos en lo que tenemos que andar. La puntualidad te va a hacer estar a tiempo y en el momento en que el Señor lo requiere. Y es posible que a estas alturas diga: pero es que yo tengo tiempo, años, yendo a la iglesia, conozco de Cristo y todavía estas cosas no cambian. Resulta que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y es posible ver. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice allí el Señor lo siguiente. Dice: no te olvides de esto, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No tengas pues por tardanza el cumplimiento de la promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que quiere Dios que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos garantes o recibidores de la promesa que Él nos dio. Observa que Él dice que quiere Dios que eso no se te ha dado, la promesa, aunque el tiempo ha pasado, lo que tú esperabas hace 10 años, Dios puede hacerlo en un clic de dedos. Lo que has estado por allí saltando, brincando, buscándolo, es posible que Dios te lo esté poniendo hoy frente a ti. Y sea el inicio de algo grande que Dios tiene guardado para ti. Pero tú dices: pero ha pasado mucho tiempo. No me importa, porque Dios no tiene el tiempo lineal que nosotros tenemos. A Dios le da igual obrar hace 10 años que obrar ahorita. ¿Qué es lo que le importa a Dios? Que tú estés preparado y que estés capacitado. Cuando Él dice que quiere que nosotros todos procedamos al arrepentimiento, arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es ponerse triste. Arrepentimiento no es arrodillarse. Arrepentimiento no es pasar allí en castigo, orando de rodillas, caminando. Que si vienes de espíritu, hasta el Cristo de José, de rodillas, por ahí, porque vas a pagar una promesa. Eso no tiene nada que ver. Que agarra y que me voy a lacerar hasta que vea a Dios que me castigué por todo eso. No es eso el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. El arrepentimiento es capacitarte. El arrepentimiento es poner por obra la palabra que tú has recibido. El arrepentimiento es manifestar lo que conoces para la obra de Dios, para emplearlo en el propósito que Dios te ha llamado. Cuando Dios sabe entonces que estás dispuesto allí, entonces viene el cumplimiento de la promesa. Eso solo lo vas a ver cuando tú hayas disciplinado tu vida, cuando hayas limpiado tu casa, tu corazón, porque acuérdate que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, le pongo este ejemplo. Si a usted le toca quedarse en un hotel en un día y de repente cuando apenas medio apaga la luz, todavía no la ha apagado completo, comienzan a correr cucarachas, ratones. Y cuando usted entró a esa habitación no estaba limpia. Y cuando se acostó en la cama, o sea, aquel olor que estaba allí, oye, de repente se le hizo desagradable. Le hago la pregunta: si a usted le tocara nuevamente viajar, ¿se volvería a quedarse en ese hotel? Creo que no. Lo mismo hace el Señor. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, algunos suelen decir: no, una vez que recibo el Espíritu, eso no se va más nunca. Lee tu Biblia, porque Sansón lo perdió. Y el día que creyó que estaba allí, dice mi Biblia literalmente que él no sabía que el Espíritu Santo se había alejado de él, que Jehová ya no estaba allí. Saúl
dice mi Biblia, que el espíritu se apartó de él. ¿Y quién venía entonces cuando no estaba el espíritu? Un espíritu que le perturbaba, que lo volvía loco. Entonces tenía que venir David a tocarle un arpa allí, que yo creo que no era tanto que David tocara el arpa, sino la presencia de David, que ya llevaba el Espíritu Santo allí. Así que no me diga que no se aparta el Espíritu Santo. Por eso es que la gente se pierde, porque no ponemos ese orden. Esto te va a hacer prometer y cumplir. Bien claro debes estar en esto. Porque dice la palabra del sabio Salomón, Eclesiastés 5, 4, 5. Él dice lo siguiente: cuando prometas a Dios algo, sé pronto en cumplirlo, porque Dios no se agrada de los que prometen y no cumplen. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No hagas que tu lengua te haga caer en pecado. O sea, no hables una cosa que tú no estás dispuesto a cumplir. ¿Y quién es el que habla que está dispuesto para cumplir? Aquel que ordenando su vida sabe, este tiempo lo puedo dedicar para esto. En esta hora puedo hacer esto. En esto puedo hacer esto. Porque Él va a dar la vida a aquellos que el Espíritu le está revelando. Y esto no es nada en vano, lo que nosotros estamos recibiendo hoy. Observe, Dios es experto en ordenar nuestras vidas. Si lees Génesis 1, tú vas a ver allí que dice que en principio la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, dice, es que Dios creó algo desordenado. No, la traducción del hebreo original lo que dice es que la tierra no tenía forma. Él creó la tierra, pero todavía no le había dado forma y estaba vacía. Y luego aparece el Espíritu, dice, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aparece el Espíritu para ordenar todo. Desde allí comienza el momento de creación. Pusieron el mar en su lugar, pusieron la luz, el sol, la luna en su lugar, pusieron las plantas en su lugar y pusieron al hombre en su lugar. Luego vemos nosotros nuevamente cuando el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, es esclavo en Egipto. En ese momento, ese pueblo estaba también desorganizado. Pero en el momento en que ellos clamaron, Dios oyó, mandó a Moisés y le dijo de alguna forma, ponle orden a este pueblo. ¿Y cómo hizo el Señor para ordenar la vida de Israel? Entonces allí vemos nosotros 10 mandamientos escritos en una tabla y le dice, esta es la ley. Aquí con esto ustedes se van a ordenar. Aquí saben lo que van a hacer. Aquí saben cómo es que van a actuar, cómo van a aplicar ley, cómo van a hacer la justicia. Todas estas cosas aparecen allí. Dios está allí para hacer todas las cosas. Y nosotros que perdimos esa comunión con el Señor, mi Biblia dice que el que recibe a Cristo es una nueva criatura. Primera de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y este es el mensaje, que puedes entonces hacerte nuevo, bajo el orden que Dios está estableciendo. Y estoy seguro que si has recibido esta palabra en tu corazón, lo primero que está haciendo esta palabra es desechando a todos esos espíritus contrarios, porque de ahora en adelante tú le pondrás orden a tu vida. Volverás nuevamente, el Espíritu te va a guiar y tendrás la convicción de que es Dios quien ahora tiene el control de tu vida por siempre y para siempre, porque una vez que hemos probado de esta miel, nunca más dejaremos de comer de ella. En el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy las gracias por haber prestado los oídos de tu pueblo y escuchar esta palabra. Así yo te ruego pues que seas tú ordenando a cada uno de acuerdo a la disciplina que necesita para que ellos puedan alcanzar las metas y las promesas que tú le has dado. En el nombre de Jesús
Creo que has escogido esta iglesia para derramar de tu espíritu en este lugar y que así se hará, no solamente los que lo están recibiendo, sino en todos los que están a nuestro alrededor, a fin de poner en orden el trabajo que nosotros hacemos, la empresa que nos has dado, la familia que tenemos, el hogar que tenemos y la iglesia que tenemos. En el nombre de Jesús yo te bendigo, yo exalto tu nombre, te doy gracias, te doy bendición, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque solo tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.